Con nosotros hoy Maximiliano Sbarbi Osuna, periodista, analista internacional desde la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Y también nos va a acompañar a Adrián Celaya, analista político internacional, presidente de CAI Center desde Durango, en España. Allí teníamos sus perfiles en pantalla, les damos rápidamente la bienvenida. Maximiliano, te saludo, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo te va? Hola Adrián y hola oyentes, gracias por invitarme. Gracias a ti por acompañarnos y también Adrián, un gran saludo hasta España, ¿qué tal? Muy bien, gracias, encantado de estar con vosotros, como siempre. Bueno, allí lo hemos evidenciado, Irán sigue en esa senda de fortalecer las relaciones regionales, en este caso con Omán. Maximiliano, ¿de qué manera puede contribuir en el escenario geopolítico y geoestratégico, no solo para ambos países, sino regionalmente, digamos, reforzamiento de lazos que ya han venido siendo históricos entre Omán e Irán? Bueno, en primer lugar, la profundización de relaciones entre Irán y Omán permite que el flujo comercial y diplomático de Medio Oriente, de la península arábiga, sea más fluido y se profundice más, porque rompe un poco el aislamiento que tiene Irán, principalmente por las sanciones de Estados Unidos a las que se plegaron sus aliados regionales, como Israel, como Arabia Saudita, quizás Emiratos Árabes Unidos en un momento, y también contribuye a sumar un país más aliado también de Teherán, porque recordemos que durante el bloqueo que tuvo Qatar desde 2016-2017 por las monarquías del Golfo, Irán fue un país muy importante para Qatar y también Qatar para Irán por las relaciones comerciales y diplomáticas. Ahora, el sumarse Omán, que luego de unos años de no tener relaciones, sino de no ponerse de acuerdo en el precio del petróleo y también las dificultades que acarreaban las sanciones por haberse retirado del pacto Estados Unidos, del pacto nuclear, estoy hablando en 2018, sí. Siempre era un obstáculo. Sin embargo, ahora con la guerra de Ucrania y Rusia, al haber una mayor dependencia de los productos, una mayor dependencia mundial de los productos que Irán vende, es decir, hidrocarburos y alimentos, materias primas, ya cada vez más países se abren al comercio fructífero con Irán. Entonces es una gran oportunidad, no solo para Irán, sino también para la región, porque Omán también se ha abierto a la diplomacia con otros países y esto destraba un poco la agenda antiraní que primaba en la región. Así que eso es una gran oportunidad principalmente para Irán, pero también para Omán y otros países de la región que tienen vínculos comerciales y diplomáticos con el Sultanato de Omán. Recordando además que, y como bien dices, el Sultanato de Omán siempre ha tratado de mantener una postura, digamos, neutra o equilibrada en los conflictos regionales y en muchos casos ha servido como especie de mediador entre los actores en conflicto en Asia Occidental. Voy contigo, Adrián, a contrastar la misma interrogante que le hacía pues a Maximiliano. ¿De qué manera, a tu consideración, va a contribuir en ese escenario geopolítico o estratégico este reforzamiento de lazos entre ambos? Bien, efectivamente yo creo que es un paso, bueno, yo diría que significativo dentro de ese contexto que está cambiando de forma radical en el conjunto del mundo musulmán, en Asia Occidental y en el conjunto del mundo, ¿no? Y que está cambiando muy rápidamente, ¿no? Dentro de ese nuevo contexto se está produciendo un desplazamiento del conjunto de las monarquías del Golfo, un desplazamiento muy significativo que está llamando la atención en todo el mundo y por lo tanto estamos ante un contexto muy favorable para que Omán e Irán, que han sido tradicionalmente, no vamos a decir aliados, pero sí amigos, ¿no? Dos países amigos, que aprovechen esa amistad tradicional
para poner en marcha, reactivar mecanismos de colaboración que durante muchos años ha sido no imposible, pero sí, como ha dicho mi compañero, pues ha estado dificultado por un contexto marcado por la relación o por el peso de Estados Unidos en la zona, por el posicionamiento muy radical de otras monarquías del Golfo que dificultaban bastante a Omán gestionar esa capacidad de negociación de una forma que fuese realmente fructífera tanto para Omán como para Irán. El contexto está cambiando radicalmente y yo creo que Irán está haciendo muy bien, intentando aprovechar este nuevo contexto para reactivar el conjunto de relaciones comerciales, fundamentalmente con países del entorno con los que durante todos estos años han estado bloqueadas o, digamos, de alguna forma congeladas. Omán, precisamente por su cercanía y pues en cuanto a amistad, incluso pues religiosa con Irán, yo creo que es un candidato idóneo para dar comienzo a ese replanteamiento de las relaciones de Irán con el conjunto de los países de las monarquías del Golfo, que puede ser importantísimo para las dos partes, sin ninguna duda. Ahora, en medio de este panorama actual y de lo que promete ser una crisis energética mundial por lo que está sucediendo en la Europa del Este, y Maximiliano, ya lo ponías allí sobre la mesa del análisis, vamos a reiterar o exaltar que Irán y Omán en esta ocasión han acordado reactivar un proyecto estancado durante 2 décadas para instalar un gasoducto a fin de suministrar el gas licuado iraní al país árabe. Vamos a recordar que este megaproyecto se había quedado estancado por los desacuerdos sobre los precios, precisamente, que tú también lo mencionabas al principio, pero también por cierta presión de Estados Unidos sobre Omán para que encontrara a otros proveedores de energía. Entonces, en este caso, y al reactivarse este proyecto y construirse este gasoducto, ¿cómo se inserta uno en el panorama de la crisis energética que promete lo que está sucediendo en la Europa del Este, y además esa postura hacia Estados Unidos de lo que sería esa independencia en este lado para poder comercializar en este caso gas y crudo? Claro, Omán tiene petróleo, tiene varios recursos de petróleo, importantes recursos de petróleo, pero no cuenta con tanto gas. Por eso necesita del gas iraní y este gasoducto de Hengam que atraviesa el yacimiento de Hengam, que es este yacimiento conjunto que están explotando ambos países, es muy importante para que se pueda abastecer del gas iraní. Y este yacimiento que van a explotar en conjunto va a permitir que ambos países puedan no solamente incrementar el petróleo a nivel mundial, que ya hay una crisis energética, como bien decías, potenciada por la crisis de Europa del Este, la guerra en Ucrania. Entonces va a permitir que los precios del crudo que se dispararon, va a permitir a ambos países recibir mayores divisas por este recurso, y lo mismo pasa con el gas, pero a diferencia de Omán, Irán cuenta con más gas y puede exportárselo inclusive a Omán, ¿no? Entonces también es importante porque Omán, además de ser parte de la Organización de Cooperación del Golfo, es decir, países de la península arábiga, del Golfo Pérsico, aliados en general de Estados Unidos, como son Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Bahrein. Bueno, Omán también está en esa alianza, en la cual es bastante hostil políticamente hacia Irán y tiene un gran acercamiento a Israel. Eso permite que Irán pueda tener una mayor autonomía política, una mayor autonomía comercial y una mayor autonomía energética. Y Omán ha sido siempre un país mediador de conflictos, como bien mencionabas, y además es miembro de la OPEP, es decir, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y tanto Estados Unidos como Europa presionan para que el petróleo, para que Omán y los países miembros de la OPEP incrementen su producción para hacer bajar el precio y a Europa no le esté costando tan caro la guerra en Ucrania al no recibir tanto hidrocarburo
hidrocarburo de Rusia, y eso permite que Omán, al tener una agenda más diversa, más amplia, no se circunscribe tanto a las monarquías del Golfo, entonces limita un poco esta decisión o esta presión de Estados Unidos y Europa. Por lo tanto, se circunscribe a las políticas de la OPEP de no aumentar tanto la cantidad de petróleo, si bien lo han hecho, entonces el precio no baja tanto, y esto le permite tanto a Omán como a Irán ganar más divisas y poder posicionarse mejor en el mercado energético mundial. A ver, Adrián, y precisamente en un momento en el que Asia Occidental se ve convulsa, y entre esto influye mucho el accionar de Israel, por ejemplo, y sus intereses que para ciertos actores están amenazando la estabilidad regional. ¿Cómo contribuye precisamente Mascate, no en este sentido, para alcanzar un mayor equilibrio en lo que sería esa seguridad regional, pero también en que pues estos problemas o estas divergencias que hay ya de por sí, que están poniendo en tensión a la zona, no exploten mucho más de lo que ya están tensas? Bueno, yo creo que en ese sentido Israel, ya no solo desde una perspectiva de largo plazo, sino desde una perspectiva de muy corto plazo, teniendo en cuenta lo que está sucediendo durante estas semanas y meses, se está de alguna forma posicionando en contra de los movimientos históricos. Yo creo que lo que está pasando en el mundo árabe, en las monarquías del Golfo en particular, durante estas semanas, es muy revelador de hasta qué punto está cambiando el mundo. Estas monarquías están adoptando muy suavemente, pero de forma también muy decidida, pasos, yo no diría cara a todavía al menos, a un alineamiento muy directo con Rusia y China, pero sí hacia marcar distancias claras frente a un Estados Unidos con el que probablemente históricamente han pensado que por una u otra razón o no tenían más remedio que someterse, o consideraban poco realista no someterse a los dictados de Washington. Ahora están viendo que el mundo está cambiando muy rápidamente y se están reposicionando, y Occidente, Estados Unidos fundamentalmente, está tremendamente alarmado por estos movimientos de las monarquías del Golfo, Arabia Saudí en particular, ¿no? En ese contexto es muy importante aprovechar esa situación de muy corto plazo para tender lazos y ayudar a estos países a moverse en la dirección correcta, y ahí el papel de Omán puede ser muy importante. El papel de Omán en su propia relación con Irán, de una forma más o menos directa en unos casos, indirecta en otro, puede de alguna forma contribuir a cerrar ese círculo y a crear una pista de aterrizaje suave para el conjunto para que el conjunto de las monarquías del Golfo se vayan moviendo, desplazando lo más rápidamente posible lejos de esa influencia histórica de Washington, ¿no? A ver, Maximiliano, en esta misma línea de análisis y también en medio de un contexto en donde hemos visto países que han normalizado relaciones con el régimen de Tel Aviv, ¿qué esperar del sultanato omaní, que además hace muy poco tiempo, recordemos, renovó su liderazgo pues tras la muerte del anterior sultán? ¿Crees que va a seguir manteniendo esa línea de neutralidad ante los actores regionales, o podría esperarse quizás una especie de acercamiento o normalización de relaciones con Israel? No creo que vaya en esa dirección de normalizar relaciones con Israel, porque además de ser parte del Consejo de Cooperación del Golfo y tener lazos cercanos con Arabia Saudita y también con Emiratos Árabes, recordemos que hace un mes reforzó las relaciones con Siria, por ejemplo, y durante la guerra en Siria no cerró su embajada. Es decir que, a pesar de que la Liga Árabe haya estado en contra del gobierno de Siria en esta guerra que le impusieron a Siria, Omán se mantuvo neutral y mantuvo su propia política. Yo creo que va a ir reforzando este tipo de postura. Ya lo estamos viendo en la relación con Irán, también lo estamos viendo en los distintos
conflictos en los cuales ha mediado y en las distintas relaciones. Es un país tiene múltiples relaciones y buenas relaciones con los vecinos y con la región. Entonces, es decir, yo no creo que se limite a la agenda norteamericana, ni a la agenda de Israel, ni a la agenda de Arabia Saudita, sino que sigue su propia agenda de neutralidad y autonomía. Y eso, bueno, es muy positivo, principalmente para Omán, pero también es muy positivo para la región, para Irán y para las relaciones diplomáticas entre los países y que fluya más naturalmente esas relaciones y que no esté sesgado por las presiones de Estados Unidos principalmente y también de los países fuertes de la región. Así que yo creo que va a seguir manteniendo relaciones con todos y no creo que siga el camino de Bahrein, de Marruecos, de Sudán, de Emiratos Árabes, de normalizar relaciones a tal punto que desconozca los derechos palestinos, por ejemplo. No creo que siga esa agenda. Contrastando esta misma interrogante contigo, Adrián, fíjate que para algunos analistas la neutralidad omaní podría estar bajo amenaza por la visión poco favorable de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes Unidos de su relación cordial con Irán. Pero cuando acabamos de ver al presidente Seyed Ebrahim Raisi visitar al sultán allí en Mascate y ver cómo fortalecieron estos lazos, se aleja definitivamente esta premisa de algunos de que esa neutralidad omaní podría estar en peligro. Sí, claro, es que como he dicho antes, el contexto del mundo y el contexto de Asia Occidental en particular está cambiando de una forma radical durante las últimas semanas. Es decir, los posicionamientos fundamentalmente de las monarquías del Golfo están cambiando de forma muy rápida y esto crea un contexto sustancialmente distinto. Estos países, fundamentalmente Arabia Saudita, se han dado cuenta durante los últimos años del cambio radical de las influencias y de los grandes poderes en el mundo y se están rápidamente intentando posicionar. Las medidas adoptadas por Occidente en las sanciones contra Rusia, las reacciones que han provocado estas sanciones están de hecho dividiendo al mundo en dos y entre esa división del mundo en dos las monarquías del Golfo, Arabia Saudita fundamentalmente, se están negando a posicionarse en el bando occidental y están poco a poco tendiendo lazos de forma suficientemente discreta por ahora con respecto con Rusia y con China. Es que esto cambia absolutamente todo, cambia los intereses que estas naciones han tenido durante años y las presiones que han sentido cara a establecer determinadas relaciones con Israel. Yo creo que nos estamos encontrando, ya digo, en un contexto que Irán en esta visita a Omán está aprovechando de una forma perfecta, pero ya digo que es un contexto en el que difícilmente podemos analizar la situación del posicionamiento de Omán y de las monarquías árabes en este momento basándonos en los posicionamientos que existían incluso hace 2 meses. Ya. Bueno, hay que seguir viendo cómo va marchando de aquí en más ese status quo en las relaciones. Ya para ir hacia las reflexiones finales, Maximiliano, para ti, ¿cuál es ese mensaje en particular para Occidente, Estados Unidos en particular, con estas cooperaciones y estos fortalecimientos de relaciones de otros países con la República Islámica de Irán? ¿Cómo contrastarlo con esa política de máxima presión de Washington que pues en su momento incluso aspiraba a que el resto de países en la comunidad internacional también aislaran de alguna manera a Irán y prohibir sus relaciones o el comercio con la República Islámica? ¿Cuál es el mensaje particularmente que le está llegando a Washington? Bueno, yo creo que hay 2 mensajes. El primero, que quizás se pasa un poco por alto, es que tanto Irán como Omán están en los 2 extremos del estrecho de Hormuz, es decir, el que conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico. Es un paso estratégico y muy importante para los barcos petroleros, gasíferos, también para el comercio. Entonces, que ambos países hayan estrechado relaciones, eso provoca que el estrecho de Hormuz, un cuello de botella muy pequeño, marítimo, sea controlado por 2 países aliados y en los cuales están abiertos a las relaciones con otros países y contrasta un poco con la política cerrada que tiene quizás Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos. Entonces eso provoca
que ese estrechamiento de relaciones hace que las presiones sobre Irán no puedan ser tan efectivas, porque siempre Irán amenazó que en caso de que les cerraran todos los espacios, Irán podría cerrar el estrecho de Hormuz. Entonces sí, la otra punta del estrecho es de Omán. Y para finalizar, también, bueno, el contexto de la guerra en Ucrania favorece a ambos países por la exportación de petróleo y también por el gasoducto que se tiende desde Irán a Omán, y también por los productos que pueden aportar al mundo, que están en alza en este momento. Así que es un mensaje de neutralidad y de autonomía de ambos países ante las presiones de los poderosos. Y allí vamos a seguir pendientes de esta política de Irán de seguir reforzando lazos con sus vecinos regionales.